Bueno, nada, Franchini, yo nada, no les conté mucho de vos, les conté que estabas laburando hace un tiempo en algo y que hoy nos ibas a contar un poco sobre todo el tema del proyecto y cómo Dale, laburás, vos sabrás cómo, de qué manera, y dale, en todo caso los chicos irán preguntando y nada, que vaya dale. viendo. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, Sí, ahora sí. Bueno. Yo un poco lo que hice acá es como si fuese un mapeo de toda una estructura como de trabajo que vengo haciendo hace un par de años y que medio que va evocando un poquito distintos intereses míos respecto más o menos a los mismos temas. Yo soy de Comodoro Rivadavia, que es al sur de la provincia de Chubut, lo que está marcado ahí abajo, y soy fotógrafo, supongo, no tengo ninguna formación de fotógrafo oficial, mi formación por ahí académica es de arquitecto, y en realidad como que estudié imagen y fotografía de forma informal durante varios años, y siempre un poco vinculado a mis intereses al paisaje, digamos, si hubiese que hablar de un género fotográfico, podría decir que el paisaje sería como uno de mis intereses, o mi interés como premonitorio, del cual siempre tuve la conciencia que me quería escapar, no del paisaje, sino del género, digamos. Y entonces un día, como a través de una operación que tuvo que ver con participar de talleres con clínicas, con algunos docentes, y sobre todo con pares, o sea, Vale, por ejemplo, es una de las personas, me fueron como ayudando a ver algo que estaba como cerca mío y que yo no me daba cuenta que lo tenía como tan cerca. Y lo digo porque me parece que en cualquier proceso de laburo así de nosotros que estamos laburando con imágenes, creo que a veces las cosas están mucho más cerca de lo que uno cree. Pero el problema tiene que ver con, con cosas que a veces no se ven, digamos. Y muestro el mapa porque para mí es importante un poco contar que si bien el proyecto tiene que ver con mi ciudad natal, que es Comodoro, y más que nada con toda la región que hay alrededor, es un laburo que tiene que ver bastante también con mi infancia, digamos, yo ya no vivo en Comodoro hace más de 10 años, pero pasé mi infancia entre Comodoro y un campo familiar que quedaba al oeste, al sudeste de Chubut, y después los otros puntos verdes que fui marcando en el mapa son otros como nodos que yo fui trabajando, digamos, a lo largo de estos años. Yo hago un trabajo que tiene que ver con cómo vemos a los animales salvajes en la estepa patagónica, porque era como una pregunta que yo tenía, digamos, yo cuando era chico era muy, muy fanático de los animales en general y vivía como bastantes horas mirando documentales de animales, digamos, también, digamos, Comodoro en su contexto de mal clima en general y de, no sé, bueno, pasar muchas horas adelante de la tele también, y miraba muchísimos documentales, como estaba como medio obsesionado con todos los temas de documentales de naturaleza, Animal Planet, Discovery Channel y esas cosas. Y a la vez, en paralelo, yo tenía como estas idas al campo de mi familia, en donde tenía un encuentro con la naturaleza, y siempre tenía como, claro, muy, muy cerca todo ese mundo medio salvaje. Entonces, cuando quise arrancar a darme cuenta que quería operar sobre eso, lo primero que hice, y esto también lo cuento, me parece que es importante, es como hacerme como si fuese un mapeo de imaginarios, de imágenes y de fotos, dibujos, de lo que sea, que a mí me resonaban y me parecían un poco interesantes desde todos puntos de vista, digamos, tratando de como de bajar los prejuicios míos al mango y de tratar de estar sensible a esas imágenes. Eh, entonces un poco lo que empecé a hacer era como si fuese, para poder entrar en el tema, como si fuese empezar a estar como sensible a qué imágenes me llamaban la atención, por distintos motivos. Y así hice una recopilación de fotos mías y fotos que no lo eran tanto, digamos, pero que todas me gustaban. Había un interés mío en la aproximación de la ciencia a la naturaleza, en la aproximación de la gente que vive cerca de los lugares rurales o cerca de zonas que por ahí no, son más despobladas, y cómo la ciencia y cómo la fotografía y cómo tal vez esas personas lograban ver a estos animales.
Por supuesto, mi referencia número uno, que no está acá y que no le está por una buena razón, y que en realidad es como mi anti-referencia, es esa imagen del león filmado por Animal Planet, ¿no? O sea, había como una imagen de eso que me parecía muy espectacular y de la cual yo ya tenía una conciencia que me quería alejar. Ahí había un tipo de relato que yo no quería. En paralelo a eso, déjame que vuelvo ahora si puedo. En paralelo a esos intereses que tenía, en este trabajo y por intereses míos de mi adolescencia empecé a trabajar con unas cámaras que se llaman cámaras trampa. Porque claro, yo quería poder ver a los animales que yo no podía ver a simple vista. No sé si alguien conoce de los que estamos acá en la Patagonia y en general, o toda la zona de la estepa en general, pero es una zona bastante abierta, digamos. No es que hay bosques o que los animales pueden estar escondidos, son pampas abiertas y vos no ves a los animales, pero los animales están. Entonces ahí ya había algo que se volvía como bastante raro en la posibilidad de verlos. Y a la vez piensen que también ese mundo imaginario mío, que estaba bastante entremezclado con esa infancia y con esos deseos que uno tiene cuando es chico, o esos imaginarios tan potentes, estaba también alimentado por las voces de las personas con las que yo a veces estaba, porque yo me iba al campo, estaba con personas que vivían en el campo y que te vivían contando historias de animales, que eso es algo muy común, digamos. Entonces ahí también se potenciaba algo. Y yo en paralelo, claro, andaba mucho en el campo y por ahí se me daba esto de que se me cruzaba un animal y se iba. Esas sensaciones, digamos, o esos momentos que fueron reales muchos y otros seguro que me los empecé a mezclar con la fantasía, son un poco como los gérmenes que gestaron el proyecto, digamos. Como volver a ciertos recuerdos sensibles de mi infancia que a mí me daba cuenta que hoy, en mi adultez, o no sé en qué etapa estoy, me servían como pensamientos como visuales, digamos. O sea, me traían ideas, digamos. Entonces ahí me acordé un día de que yo jugaba cuando era chico con unas cámaras trampa, que acá tengo justo la que me compré por primera vez en mi adolescencia, y volví a estas imágenes. Se las voy a ir pasando. Espero que las vean, ¿no? ¿Están viendo? Sí. Ahí te Porque vamos. yo no me veo. Y después, Fran, Hay un guanaco, unas maras. Sí. Perfecto. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. cuando Ahí. puedas, después mostrar a la cámara. Así los chicos también la ven, que yo la conozco, pero así ven cómo es el aparato. Nada, boludo. A ver, lo pruebo ahora para ver qué le pasa a esto. Ahí salí. ¿Ustedes me ven? Sí, Sí, ahora sí. Esto es una cámara trampa. Y este es un modelo bastante viejo. Este es un modelo de los años 2000, digamos. 2000, lo habré comprado en el 2002 o 2003, por ahí, más o menos, y lo usé durante varios años después. Para que entiendan, esto es una cámara compacta, una cámara de fotografía digital, como si fuese una point and shoot, muy elemental, extremadamente elemental, que funciona. Tiene un visor y tiene un sensor de movimiento. Cuando algo pasa por adelante, la cámara se activa y obtura. Las cámaras a la vez es camuflada, como la ven, es hermética a la intemperie, digamos, o sea, tiene como una resistencia, está diseñada para poder quedar al exterior, tiene unas correas que te permiten atarla. Es una cámara que está, o en su origen, digamos, en su origen, el origen es complejo, de eso podría hablar en otro momento, pero básicamente lo usan científicos, gente que está trabajando, estudiando fauna, por ejemplo un biólogo estudiando fauna, tratando de estudiar especies que son de muy difícil visualización. Entonces vos estas cámaras lo que tienen es que vos las podés dejar atadas, y las pilas que lleva tienen una autonomía de aproximadamente 1 mes o 2 meses. Por supuesto, imagínense, estas cámaras se accionan cuando no hay nadie, y además de que se accionan cuando no hay nadie, no producen luz ambiente. Lo que ven hasta ahora eran imágenes diurnas, en las cuales no necesitas ningún tipo de iluminación extra, y las que van a empezar a ver de imágenes nocturnas son imágenes infrarrojas, es decir, es un espectro visible como un poquito anterior al que nosotros vemos, y que es rojo, digamos, o que se ilumina con luz roja, y a estos sensores tiran un haz de luz roja que genera como si fuese una luz rasante. Ustedes en las imágenes las van a ver, que lo que está más en primer plano se ve más blanco, y a medida que se va yendo hacia el fondo se ve más oscuro. Lo interesante en realidad para mí, decime. ¿Y vos, cómo decidías el lugar donde colocarla?
Mirá, mi uso con estas cámaras fue variando muchísimo. Esta, que era mi primer cámara, yo la usaba en mi adolescencia, cuando yo ni siquiera era fotógrafo, por decirte algo así. No es que yo sabía que iba a querer estudiar fotografía después. Y un poco las dejaba en lugares donde me habían dicho que habían pasado animales. Por ejemplo, donde yo sabía que habían dicho que habían visto un zorro, yo iba y más o menos veía un lugar, elegía cierta zona donde había un rastrillaje y dejaba las cámaras. Todo esto era en este campo familiar, y en realidad lo que yo hacía era irme a campos aledaños de otras personas que estaban bastante abandonados. Por ahí no sé si conocen Chubut o estas zonas, pero son de una es como extremadamente baja población, digamos, o sea, hay muy pocos habitantes, con lo cual las cámaras no, en los lugares donde yo estoy ahora si no hay gente, digamos. Y sobre todo también me trato de acercar, o me trataba de acercar a zonas como cercanas a la frontera con Chile, donde había menos gente todavía. La ¿Y elección cuánto tiempo las dejabas, por ejemplo? Y en realidad dependía muchísimo de la posibilidad que tenía de volver. La verdad es que yo a veces las dejaba en el verano y no podía volver hasta el invierno, o no podía volver a veces hasta el año que viene. Y ahí tenía la posibilidad del error, que es que esto es una cámara digital, que abajo lleva una tarjeta SD, y que tal vez falló la tarjeta al día 2. O tal vez lo que pasa es que se disparan fácilmente, es decir, cualquier cosa le genera que se dispare. Imagínense que yo sin querer a veces dejaba una ramita suelta adelante porque no me daba cuenta de que había quedado en el cuadre, y eso disparaba todo. Con el correr de los años, estas cámaras empezaron a mejorar un poco, y obviamente, como es fotografía digital y está, digamos, totalmente tomada por la comercialización, estas cámaras tienden cada día a ser más eficaces y cada día a desarrollar como un lente que define y genera mejor calidad. Yo me trato de alejar de ese tipo de estética de las cámaras nuevas, cámaras trampa más nuevas. Prefiero quedarme con estas que tenían un lente muy pedorro y un sensor muy chiquito. La rotura que ustedes ven, que van a empezar a ver en las imágenes y que a mí me gusta mucho, responde a que el sensor es tan chiquito como el sensor de un celular. Es decir, no un celular de un iPhone de ahora, sino un celular de hace 10 años. Ese tipo de imagen, ese tipo de estética a mí me interesaba porque era muy opuesta a la estética National Geographic, por decirlo y hablar mal y pronto, de lo cual es re fácil, ¿no? Dividir el mundo en dos partes, ¿no? Como buenos y malos, pero a mí, la verdad es que yo amo a National Geographic también, digamos, o sea, si hay algo que soy es contradictorio, digamos, y me banco en ese lugar. Pero en la cuestión del lenguaje y la fotografía, había algo de lo que yo sí me daba cuenta que no quería estar, y era, más que lo National Geographic y su estética, era estar con un teleobjetivo. Yo, de verdad, nunca usé teleobjetivos, porque tenía como un problema. Tengo un bardo con los teleobjetivos, no me gustan. O sea, de hecho yo usaba un lente fijo angular, digamos, en mi cámara reflex, y nada más. Pero sabía que el teleobjetivo, que era el lente con el cual supuestamente vos te acercabas a ver animales, mentira. O sea, yo que había vivido cerca de los animales cuando era chiquito, por suerte creo yo, que es lo que mi punto firme en el proyecto, es que no hay nada que vos puedas ver con un teleobjetivo, porque es muy imposible abordar a los animales, digamos, realmente es difícil, son otra cosa, y es muy difícil. Y para mí, un poco mi hipótesis del proyecto es que desde la ciencia, desde el arte, desde cualquier tipo de estructura cultural humana, así como somos hasta ahora, me parece que va a ser muy jodido, digamos, acercarnos a los animales. Estas cámaras algo distinto me ofrecen, porque me permiten estar mirando sin estar, es como una suerte de espía. Es una trampa, la verdad también, o sea, el animal cae en una trampa, digamos. Lo que me gusta es que no usa flash, no usa luz ambiente, van a ver que los animales no se asustan, digamos, eso para mí era muy importante. Y te permite ver algo que no podrías ver de otra forma, o sea, no hay seres humanos en el momento de obturar. Entonces había algo ahí que a mí me interesaba. Vuelvo sobre las imágenes, así no me cuelgo. Dale, me silencio y le voy a llamar a León para que las vea. No, igual pregunten lo que quieran. Lo que te estoy mostrando acá es como un archivo medio random de fotos, o sea, muchas. Las cámaras filman y sacan fotos, en general yo las dejo seteadas para que hagan las dos cosas. Como les comenté, a lo largo de los años fui cambiando el uso y ahora no tengo una, tengo 5 cámaras instaladas en distintos lugares, y este último año
a través de las casualidades de la vida, me hice amigo de una persona que vive en Chile, a la misma latitud que yo, pero del otro lado de la cordillera, y como que aunamos sus cámaras con las mías, él es como un otro yo, pero del otro lado, Qué bueno. y, y empezamos como a, no solo a cuajar en esta cuestión de las cámaras, sino también en una cuestión como de filosofía de vida, digamos, o en muchas cuestiones en las que podemos compartir cosas. Qué bueno ese paralelismo, al otro lado de la cordillera los dos viviendo lo mismo. Sí, eso es la última parte del proyecto, así que al final de la charla se los cuento. Es muy hermoso también el momento de ir a buscar las cámaras. Yo la verdad es que camino mucho, en realidad medio que toda la excusa de ir y dejar la cámara es una gran excusa para poder irme lejos. Son caminatas de 8 horas, 9 horas, piensen que la Patagonia es muy extensa, es muy enorme, las distancias son largas. Y es muy hermoso también como el momento de ir y encontrar a ver qué pasó. Y ahí puede ser totalmente frustrante, como totalmente una locura, Claro. digamos. Justo te iba a preguntar eso, porque me imagino que ahora la tecnología también te permite, debe Sí, haber cámaras que podés ver en tiempo directo. está re bueno lo que decís. Hay unas cámaras re nuevas, te diría que son del año pasado, que trabajan con GPS, como si fuera... No, perdón, yo no entiendo, no soy tan tecnológico, entonces es un prejuicio lo que estoy diciendo. No conozco tanto, pero las cámaras estas traen como si fuese 4G. Entonces te avisan al celular cuando se activó por algún motivo, digamos, cuando pasó algo. Pero todo eso funciona en un contexto, quizá diría europeo, donde estas cámaras funcionan mucho, hace muchos años, y donde tenés 4G en todos lados. Estos lugares por los que yo ando no hay ni siquiera electricidad. O sea, imagínense que Claro. tampoco no hay nada, no hay ni electricidad ni... Creo que me fui de compartir, ¿no? Ahí vuelvo. Sí, pero estaba. Ahora sí. Sí, Eh, Muy segura. bueno, es hermosa esa imagen. entonces un poco estas imágenes me empezaron como a... las pude empezar a ver desde otro lugar, digamos. Eran imágenes que yo hacía, digamos, cómo me gustaría poder moverme con mayor facilidad. ¿A ustedes ahora ven una página de vuelta? No, ¿no? No sé qué ven. Sí, Sí vemos como el el mapeo fondo ese que blanco hiciste. con el... Ah, ¿volvimos a ese mapa? Sí. Sí, Espectacular, espectacular. Bueno, esto es una página que yo armé y que se las voy a pasar después por si alguno está interesado en mirar, en donde hice como ese mapa que les mostré primero, pero todo desglosado. Esto también es importante, porque lo digo porque tal vez ustedes están en procesos de búsqueda de proyectos o de los intereses. Yo también me puse un día a mirar qué fotos sacaba yo cuando era chico, y yo estaba todo el día con animales, o sea, de hecho yo pasé como una infancia mucho más cercana a animales que a personas, ¿no? Era bastante como solitario, digamos, en esos términos, pero estaba como muchas horas con eso, entonces, claro, me da cuenta que había un interés que venía de ahí y que yo lo quería buscar. Estos son algunos de esos videos viejos, creo, hay uno que es muy hermoso, que ustedes ven YouTube ahora. No. Yo sí, ahí entró. ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Claro, tal vez yo hablo y está medio desfasado con lo que ven, ¿no? O sea que ustedes me tienen que parar. Les muestro uno de los un video para que vean también un poco cómo es. Imagínense la cantidad de material que hay es enorme, digamos, hay muchísimo material y Claro. un poco Ahí, lo por que... ejemplo, van a tomar agua, es el rinconcito, Este es el vos la mismo lugar ponías. donde estaba el animal de recién, que era una liebre de noche, pero de día, digamos, es el mismo charquito de agua. Acá la decisión fue dejarla al lado de uno de los pocos charcos de agua que quedan, digamos, hay grandes problemas de sequía en general en la Patagonia, entonces los lugares donde hay agua son como lugares de concentración de animales, digamos, o donde se acercan.
Este video es más nuevo, van a ver que un poco cambia como la cámara y cosas así, no les voy a mostrar todo porque es un poco largo, eh, pero, pero nada, yo lo que fui haciendo era como un poco jugando con estas imágenes que iban apareciendo y después estas mismas imágenes me permitieron entender un poco mejor qué es lo que yo quería como ver, digamos. Así que un poco en base a esto, siempre acompaño también yo mucho con lecturas y con escritura, o sea, eso es como un hábito como súper, ¿cómo se diría? Como muy necesario para mí, digamos. Eh, Estos videos igual después están en la página, en el video, en el coso mío, así que después si quieren les paso el link y lo ven. Pero bueno, eran... Una pregunta. Decime. Eso sí lo decidís, ¿no? Si la dejás seteada en foto o en video, lo decidís al momento que la dejás. Sí, sí, tienen una serie de seteos elementales y básicos, y uno es si querés que sea foto y video, o uno de los dos, y si es video, cuánto tiempo querés que filme. Yo en general lo dejo 20 segundos en videos que estén cada 3 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay alguna acción justo adelante de la cámara, nada, y son casi continuos los videos, la podés lograr, la podés captar, digamos. Claro. O sea, si dejás foto y video, te hace algunas tomas fotográficas y te capta algunos segundos de video. Exacto. Por ejemplo, las que les mostré antes, que eran fotos, eran todas de foto, digamos. Claro. En el mismo laburo, mientras voy caminando a dejar instaladas las cámaras, también voy haciendo fotos yo, digamos. Algunas fotos como con esta idea de, ok, si acercarse a los animales realmente para mí son otra cosa y es imposible, ¿qué otras cosas hay alrededor? Va a terminar, ¿no? ¿Qué otras cosas hay alrededor que me permitan obtener cierta información? Entonces, cuando camino recolecto objetos y los fotografío rastros, huellas, trato de ver si esas huellas son frescas o no, o qué hacen. Las huellas también son como indicios de eso. Eh, Estos son como distintas imágenes que tengo en el proyecto de objetos de recolección, algunos paisajes nocturnos. Imagínense que en realidad también los animales básicamente son nocturnos, o sea, si bien hay animales diurnos, como el mundo de la noche es, por distintas razones, mucho más como apacible para ellos, digamos. Y después, en base a eso, algunas de las imágenes las armé como en serie, porque sentía que acompañaban bien un texto. Estas son esas imágenes que fueron como acompañando un texto, que ahora se los voy a mostrar. Perdón, se los voy a leer. Sí. Bueno, entonces como les decía, después se empezó a armar como una serie de algunas de esas imágenes y que a mí me interesaba. En realidad las encontré un poco de golpe. Yo lo que estaba intentando hacer era pasarlas a negativo para irme a película fotográfica y copiarlas en el laboratorio para ver en la experimentación qué pasaba con esas imágenes. Cuando las paso a negativo me encuentro con esto que me parecía muy hermoso, muy raro a la vez, y esa rareza a mí me gustaba bastante en los términos de poner como... A ver, este trabajo que yo hago en general es un proyecto que tiene que ver con la fotografía, pero tiene que ver como con ciertas creencias que yo tengo sobre la vida en general, digamos, sobre como manifestar un poco como si fuese un acto de fe. Y yo, además de que creo en los animales, creo que realmente es imposible acercarnos a las otras cosas, digamos, y que en realidad podemos hacer cualquier intento, pero la posibilidad como de conocer al otro o a todo lo que sea una otra edad es bastante como complicada. Díganme si voy demasiado rápido. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Acá. Qué bueno. Wow. Este es el texto que después se los puedo ir leyendo.
Dicen que vieron un animal, un puma, un gato medio extraño o un zorro. Lo vieron una vez pasar, vieron su huella o mató a alguna oveja y dejó la evidencia. Lo vieron casualmente, casi sin posibilidad de volver a verlo, como si fuese una visión más que un hecho. Me interesa el carácter esquivo que se da en el encuentro con animales salvajes y a su vez en lo esquiva e infrecuente que suele ser la representación de esos encuentros, o de la vida de esos animales, como si estuviésemos intentando mostrar algo que no nos da lugar a ser representado. Llego a relacionar esto con la necesidad de los animales de sobrevivir en su medio. Tal vez nuestra dificultad para encontrarlos sea el umbral que nos separa como especie de todos ellos, y nos condena a una distancia insalvable, por no ser más parte de esas lógicas que los guían desde el principio de los tiempos. Los intentos por acercarnos a entender la vida de estos animales nos dan cuenta de lo animal, y con plena conciencia de esa idea, me gusta jugar a probar los límites de la visión y el encuentro con el animal, sabiendo siempre que es un imposible y que su representación no es más que un recuerdo vago. Lo vi pasar por tal lugar, escuché algo. Puedo aproximarme al animal, pero lo animal siempre se escapa. Y después, cuando armé algunas propuestas como de sala, yo lo que quería era que las imágenes fuesen... En realidad lo fui descubriendo con el tiempo, no me di cuenta, avísenme si ven, me parece que no, esperen que creo que ahora ya entendí qué tengo que hacer. Si hay alguien que la tiene clara con el error que estoy teniendo, me avisan, No, ahora se ve la muestra. Yo lo que hice era como... Ahí va. Quería que las imágenes estén sueltas, quería que las imágenes fuesen grandes. De hecho, a partir de estas empecé a hacer imágenes más grandes todavía. Las llevé a un tamaño, les diría que medio de sábana, donde la imagen se termina rompiendo bastante más. Esta muestra es en México. Y la idea también tenía un poco que ver con que cuando las ponían en grandes las imágenes se veían más lindas. Y a la vez me parecía que la rotura que tenían les permitía a las imágenes jugar con eso. Estas son otras imágenes de ahí. Esperen que sigo. Esa misma rotura del píxel que tiene de la cámara trampa así tan rota, cuando yo la explotaba más y la hacía mayor, se acentuaba mucho mejor ese efecto. Y a la vez me alejaba bastante más de la foto National Geographic, por decir como de vuelta ese otro mundo. En este caso lo único que les había pedido yo era que la pongan baja las fotos, porque en general cuando voy a muestras me parece que a veces están a una altura en la que no contemplan ni a nenes ni a personas en silla de ruedas, y yo quería que eso sí estuviese, y había un poco una idea de orbitar como fotos de animales alrededor de paisajes, con algunos otros como conceptos. Nada, la forma de mostrar esta parte del trabajo la sigo cambiando todo el tiempo, no pienso quedarme con una. Muy buena, ahí como está en la foto que estamos mostrando ahora, la foto está suelta y vos la podés agarrar. Sí, no, está bueno lo que decís, la verdad es que no, pero quiero volver a poner esa foto. Porque me daba esa lectura como que podías... en estas decís. Un instante de madera. Sí, yo la verdad es que no. O sea, no, pero porque hay como algo ahí que no sé qué tiene que ver, que es que cuando uno va a una sala no toca, ¿no? No sé, o como que las fotos no se tocan. También es que es difícil, ¿no? También hay una cuestión de la manufactura de la imagen, que la impresión, el costo, y que si te la llenan de dedos es un bajón, digamos. Pero, no sé, no lo debería pensar tal vez, lo que estás diciendo, como estaría bueno, digamos. A partir de esto en realidad no hice más algunas exposiciones más chicas y sueltas de otras cosas, pero sí me di cuenta que quería que estas imágenes estuviesen en grande. No me quiero extender mucho más, les voy a hacer como un mini como paso por otras partes del proyecto que tiene como otras como vertientes. Sería... perdí la ventana de Zoom que me permite compartir acá. Perdón, y en esta muestra vos elegiste mostrar solo las fotos de la cámara trampa pasadas a negativo, como esa porción sola del laburo. Sí, sola esa parte, porque es lo que yo sentí que llegaba como...
que sentía que de todo el trabajo, digamos, yo acá lo que les estoy mostrando a ustedes es como el detrás de escena y la escena, ¿no? Como, digamos, como el proceso Claro. a través del cual, y después algunas ciertas partes que yo sentí que habían dado un salto más hacia otra propuesta, digamos. Porque también... Lo que me encanta, Fran, es digamos, como que hay un juego todo el tiempo con la sorpresa de lo que no sabés que va a pasar, digo. La toma la lograste así, ¿no? Como ponés la cámara, la vas a buscar y te encontrás con algo. Todo el tiempo es Y así. después en este proceso de revelado te pasó lo mismo, porque vos hiciste algo para negativizarla y de repente te encontraste de nuevo con la misma situación. Sí, es cierto. Es como que te potencia. Es verdad eso, no lo había pensado así, ese paralelismo. Pero cuando la veía me hizo acordar de... Después te muestro una imagen que me vino a la cabeza. De los Selknam. ¿Viste esas imágenes que andan dando vuelta de los disfraces de los vestimentas Selknam? Mirá. Sí, ¿no? Hay una en particular que tiene así los ojos negros también. Mirá, no, después si la tenés, pasásela a Vale o me la pasás. Después te la muestro, tengo justo en el... Sí, son hermosas esas imágenes, son increíbles. Hay una parte en la que exploré un poco a un tipo que me falta explorar un poco más, que fue un colono que está enterrado como en el mismo lugar donde yo duermo cuando voy, y el tipo fue como un fotógrafo y las fotos que yo pude encontrar leer eran muy hermosas, así que estoy medio en búsqueda de ese archivo. Por otro lado me moví, como les decía, más al norte con algunos de los animales que cuando yo era chico me llamaban la atención, y uno era el caballito de mar, que por ahí no saben, pero en la Patagonia, o tal vez sí, en la zona de San Antonio Este y en el puerto de Mar del Plata, que eso no es Patagonia, tenemos caballito de mar patagónico. Diego Lusato es el biólogo que está hace 20 años estudiándolos, y yo un poco lo que hice fue acercarme a él, a él y a otros biólogos, como un poco para acercarme a la ciencia y preguntarle cómo se acercaban visualmente a sus métodos a sus objetivos de estudio, digamos. Y Diego resulta que, entre otras cosas, y además de ser un grosso total, él es el que describe a la especie, y ahora hace muy poquito pudo describir otra nueva especie, digamos, son de las personas que pueden dejar estatuto digamos, de nuestro patrimonio natural, y además dejan su vida por eso, porque lo hacen realmente como un acto de fe. Usa esta cámara, la ven a la derecha, esa camarita roja, que ahí él, como científico y biólogo, la cámara fotográfica es una herramienta central, porque él a través de la fotografía puede establecer un montón de parámetros que en un instante y a través de una foto en la que agarra al animal lo puede individualizar y identificar cada uno como es. Y los caballitos de mar tienen unos puntitos blancos que yo no sé si ustedes llegan a ver en el rostro, que son un poco como nuestras huellas dactilares, es decir, definen esos patrones, le permiten al científico entender con qué animal se encontró. Y Diego tiene un registro de aproximadamente 1.000 a 1.500 caballitos de mar en una zona de costa que tiene 1 kilómetro, digamos. O sea que la abundancia de esa zona, además, lo hermoso y lo raro de esto es que los caballitos son muy quietos, es el pez más quieto que hay, a la vez es muy difícil de ver, con lo cual lo pisás, y están a profundidades muy, muy bajitas, como decirte a 30 centímetros. Entonces también había ahí algo que a mí me interesaba. Esa es otra parte, digamos, del proyecto. Por otro lado me acerco a Werner Flueck, que es este biólogo que al otro lado de la costa, en la cordillera, trabaja con otro de los animales que a mí me volvía loco cuando era chico, pero así, locura tenía por ver un huemul, y que nunca pude ver hasta que fui acá. Los huemules son como la única especie de cérvido que hay en la Patagonia, y que realmente la población es tan escasa que ya se sabe que prácticamente no hay posibilidad de que sobreviva, digamos, porque los números de las poblaciones son tan bajos que no se pueden ni encontrar entre ellos para reproducirse. Entonces están confinados, como se sabe que viven en zonas de confinamiento. Y otra vez yo me aproximé como a compartir la experiencia, a ver cómo trabajaban visualmente, qué herramientas usaban, a hacer registros yo, pero más que nada también a la experiencia que te permite la fotografía, que es que vos a través de una curiosidad personal te impulsás al mundo, digamos. Después les paso esta página. Este es otro texto un poco más largo, pero que fue un poco iniciático. Me parece que por ahí, si los que están arrancando a hacer cosas con fotos, está piola leer, no sé si piola leer este en particular, pero sí está piola el hecho de escribir
yo escribiendo me entiendo, de otra forma no. Y este es un texto que escribí medio verborrágicamente y como escupiéndolo cuando una profesora me preguntó por qué yo estudiaba fotografía, digamos. Y de ahí es de donde salió todo esto y el trabajo. Y ahora en el 2020, contexto pandemia, qué sé yo, estoy en esta, que es que yo conozco a Daniel. Daniel es mi amigo chileno, que aparece en esta foto a la derecha. Casualmente por Instagram empezamos a trazar un vínculo a través de WhatsApp que fue un vínculo virtual que fue creciendo durante el año pasado, tanto y a tal punto que esas charlas, en un momento dije, estas charlas están buenas y tal vez pueda hacer algo con eso. Así que ahora estoy laburando en una posible publicación basada en nuestros diálogos de WhatsApp entre él y yo, y todo un mundo de cámaras trampa de él y mías. Y nuestro encuentro en el verano antes de la pandemia en Chile y en Argentina. Él trabaja literalmente en el borde entre Chile y Argentina y yo también. Este es el animal más hermoso, no mentira, pero esto es un gato de pajonal, es uno de los animales más raros de ver y los cuales quise tratar de estudiar con una bióloga y no pudimos. Es uno de los animales que está también en mi imaginario, y por suerte, en una de esas cosas hermosas, este verano cuando fui a buscar trampas que no había podido recolectar, me encontré un único video de 10 segundos en los que este animal apareció delante de la cámara y se fue. No hay registros, no se lo ve, no hay huellas, no se sabe, es muy poco lo que se conoce, tal así que ahora salió un nuevo paper científico que los diferencia en 7 especies distintas, lo que antes era una sola, digamos. O sea que lo que se conoce de los animales es muy poco. Espero no estar aburriéndolos y párenme cualquier cosa, ¿vale? No, para nada. Por otro lado, Me gustó mucho. como yo soy así medio como de abrir puertas y hacer muchas cosas en paralelo, además de lo de Daniel, estoy laburando con otra parte del proyecto que son estas imágenes que por ahora son blanco y negro. Por ahora sería como mi parte de laburo con más archivo fotográfico. Y un poco todo esto surgió un día charlando con Vale porque... Todavía no. Pero qué buen laburo. Ahí se ve. Parece un ensayo nuclear. Parece un ensayo nuclear. ¿Qué pasó? ¿Cómo les cuento esto de una forma así medio rápida y que no les aburre? Mis procesos de aproximación a los trabajos tienen que ver con... Como que siento, bueno, un poco yo recolecto imágenes de internet. O sea, yo de verdad tengo carpetas en la compu donde voy bajando imágenes que por alguna razón, y no tengo idea por qué, me llaman la atención. Por bellas, por extrañas, por lo que sea, pero las guardo. Sin criterio, digamos, solo por como la sensación de cercanía que les tengo. Yo había empezado a armar un montón de fotos y había empezado a leer ciertos textos y había una pregunta que yo tenía en la cabeza que era de mi origen, digamos, de por qué soy de Comodoro, por qué soy de una ciudad a la cual, y de la Patagonia, un lugar del que yo sentía que no tenía ninguna idiosincrasia, y yo, tal vez así como muy taurino, porque soy de Tauro, necesito siempre tener una raíz, o sea, es una persona que me cuesta mucho como no entender el origen de las cosas, y sobre todo el mío, y yo siempre sentí que pertenecía a una tierra de nadie, como si fuese que, claro, que yo me encontraba con amigos de Córdoba, de otros lugares, y sentía que tenían cierta idiosincrasia, yo no la tenía por ser patagónico. Entonces esa pregunta yo la tenía en la cabeza, y me empecé a preguntar por el desierto, y qué es el desierto. Entonces empecé a armar como un texto medio montaje automático de el desierto es, y empecé a escribir cosas, algunas mías, otras que encontraba. Y en paralelo empecé a juntar estas imágenes, que todas me empezaban a hablar un poco de algunas de la construcción de la idea del desierto en la Patagonia, con estas primeras litografías de animales, otras, las que son en blanco y negro, como de bombas atómicas, son del proyecto Manhattan, donde se tiraban bombas atómicas a modo de prueba en los desiertos de Texas en Estados Unidos y se las fotografiaba con una cámara especial, que ahora no recuerdo el nombre, pero este tipo de fotografía tiene un nombre, rapatrónica se llama, en donde se podía medir la expansión de la bomba nuclear en la cantidad de tiempo, digamos, cuánto tardaba en alcanzar su expansión máxima, y lo que le habilitaba era la cámara, digamos, a eso. Por otro lado, en estas búsquedas así como de muchas cosas, yo andaba buscando fotos de lo que era la definición de límites entre Argentina y Chile, digamos, comandada por el Perito Moreno, y detrás de buscar esas fotos me encuentro con un archivo en donde aparecen esta imagen y otras más,
que es el archivo de lo que era el Ministerio de Hidrocarburos y las primeras fotos de campañas de geógrafos y alguien por ahí me guía mejor que yo, pero las personas que estudian los yacimientos, las posibles, digamos, exploraciones que se pueden hacer como el subsuelo de la Tierra. Geólogos. ¿No? Geólogos, Eso me parece. sí, mineros, Sí. no sé, eran como exploraciones comandadas por lo que era el Ministerio de Hidrocarburos, y hay un gran registro fotográfico en negativos hermosos, que estuvieron muy descuidados, pero que un chico con un enorme valor los rescató. Ese chico armó un Facebook que se llama La Imagen Perdida, al cual él no me conoce casi directamente, pero yo siempre hablo muy bien de él porque a mí me parece hermoso. En realidad tenemos un origen en común, él es de Comodoro, con lo cual hay algo ahí para mí con el origen, que yo de vuelta les reitero, no lo puedo dejar, digamos. No volvería, detesto Comodoro a la vez, pero bueno, cuando veo una imagen me llama mucho y siento que está muy vivo adentro mío eso. Entonces estas imágenes de este pibe, a través de este pibe yo encuentro este archivo. Sigo sumando a este archivo como esas imágenes que yo también encontraba en internet, ¿no? Como esta, y que a mí me parecían, digamos, como que estaban hablando de algo que yo no sabía qué era. Este trabajo está muy en proceso y está muy verde, pero tenía una vinculación un poco con la idea de que el desierto es además de una geografía, es un concepto, y se le define como desierto a un territorio el cual se lo va a ocupar. Es decir, también se habla de desierto cuando se habla de Marte, del planeta Marte. Entonces me interesaba más la idea del desierto como un concepto y esta cuestión del vaciamiento, y la palabra desierto a la vez como habilitante a conquistarlo, digamos. Esto es un tema teorizado por un montón de personas, pero que a mí me llamaba la atención, y una de las preguntas que yo tenía era si no eran los animales los únicos sobrevivientes, digamos, y capaces digamos, de poder reponer la idea de que el desierto no está desierto, digamos, y que es mentira, no existen nada que sea desierto, no existen los desiertos, y que el concepto de desierto es algo como, me parece bastante linkeado al hoy, digamos, a los incendios que hubo y que hay en el Amazonas, a la posibilidad de avanzar con una idea sobre un territorio o sobre una persona y diezmarlas, digamos. También había un link entre esa idea y una cuestión muy personal que tenía que ver con bullying, que era algo que yo sufría cuando era chico, y sentía que había una relación entre una cosa y la otra. Y esta última imagen, que la tengo ahí, pero esto en realidad, chicos, es un proceso, va a seguir apareciendo imágenes, es un pez quili. Los peces quili es un poco chamullo, hay algunos registros de Río Negro, de pez quili, pero es más pampeano. Por ahí alguno lo conoce, el pez quili es muy chiquitito, pero es muy bonito, es de colores. Es un pez que tiene una característica particular, que es que desova en la tierra, y sus huevos pueden quedar en latencia si es que ese charco de agua en el que vive se seca. Esto es un proceso que suele suceder mucho, digamos, llueve y tal vez no llueve más y se secan las lagunas. Estos peces desovaron, sus huevos entraron en latencia y vuelven recién a nacer cuando vuelve a llover, cuando vuelven esos charcos a cargarse de agua. Y de ahí viene un poco esta idea esta frase que a veces se dice, creo que más en el campo, que es como llovieron peces o cosas así. En realidad responde a que donde no había una conectividad de esa laguna con otros ríos o algo así, de golpe aparecieron peces. ¿Cómo carajo? Bueno, en realidad es esta adaptabilidad que tiene este pez a un clima bastante severo como es el pampeano y el patagónico para sobrevivir, digamos. Entonces había como algo con eso y tengo que seguir trabajándolo, digamos, las pezuñas de los ungulados, de los guanacos, como algunos temas más que a mí me interesaban entrar en relación, y el vínculo que había en estas imágenes. Creo que no les voy a hablar más, porque yo hablo mucho, así que ya está. Si quieren... Bueno. Sí, está buenísimo. Bueno, Gracias, Fran. de No sé nada. si le Gracias quieren por compartir. preguntar. Sí, yo no entendí si esto último que nos mostraste es parte del mismo laburo o es otra parte que estás haciendo. Te diría que son apartes, está buena la pregunta. Te diría que son apartes, pero yo tengo como muchos apartes. O sea, no puedo hacer una sola cosa a la vez. Soy ansioso por un lado y soy extremadamente curioso por el otro, y me parece que igual medio que todos empezamos a operar un poco como en muchas pestañas a la vez, no sé, o al menos yo me identifico bastante con esa idea. Y cuando hago un proyecto, en realidad tengo otros abiertos, porque yo me muevo de una forma bastante poco
me falta cierta tenacidad y cierta, decir, bueno, llevo esto hacia su final y después tomo otra cosa. Yo no puedo hacer eso, necesito tener varias puertas abiertas porque me voy moviendo como emocionalmente, digamos, y a veces estoy mejor predispuesto para una cosa que para la otra. Por eso siempre trato de tener distintas cosas, que obviamente están como súper vinculados bastante en general a lo mismo, a la cuestión de la infancia, a la cuestión del territorio, yo realmente creo que la infancia es como el terreno para mí, lo único que me sostiene, digamos, es mi acto de fe, digamos. No creo en nada, solo en eso. Y medio que van versando medio como sobre lo mismo. Por eso la primera imagen era ese mapa en donde trataba de ubicarlo en Chubut, pero en realidad no está en ningún lado, está en mi cabeza. Pero sí, son bastantes cosas. Creo que se va a cortar, pero... No, 10 Pero se minutos. corta 10 minutos. Sí, Franca. está bien. Usémoslo hasta que quede. Igual nada, Fran, cuando quieras irte a cocinar, te vas. No, ya yo está. feliz, Pero yo yo estoy re bien. Yo estoy re bien, de hecho no les quería aburrir, ni idea, así que... No, muy bueno, cero aburrimiento. No, Muy bueno. Buenísimo. Bueno, gracias muy por, buenísimo, buenísimo. súper interesante. gracias por escuchar y por la invitación, Vale. No, yo tengo estuve pensando todo el tiempo porque yo, bueno, conozco mucho el trabajo de Fran porque lo conozco, no hace tanto tiempo nos conocemos, pero desde que nos conocemos es que Fran ya estaba en esta y nos hicimos muy amigos, entonces, y pensaba, Fran, en esta cuestión de cómo ordenar y cómo pensar, cómo contar, cómo armar el trabajo para mostrarse a los otros, que todas las veces que te escuché, que hablamos, nunca lo he visto todo así entero, tan rápido, porque el tiempo no nos da y porque tampoco va a estar 4 horas hablando, o sí, pero bueno, habría que programarlo. Sí, Que nunca lo había visto tan claro también. Y después lo seguimos charlando, pero también está bueno aquello que dijo Flor, porque en un momento a mí también, hubo un momento que después en el cierre, cuando hablaste del pez, como volví a unificar todo y volvió a tener todo un mismo sentido, que es el mismo ok. sentido en el que estás permanentemente. Pero es interesante ver cómo de golpe vas viendo y pensando tu relación con los animales y las distintas formas de acercarte o de la intención de acercarte, y después está como lo del desierto. Es verdad. Está Que está buenísimo. bueno para pensarlo, y cuando lo escuches vos, quiero decir, cuando vos veas la grabación, va a estar buenísimo también, me parece. Sí, está buenísimo. Sí, sí, un poco tiene como esa cosa medio, como soy yo, así medio como, muy de abrir cosas y de que no se cierran, y es medio una trama todo, digamos, no tiene una forma, Sí, no, pero... sí y no. Esta Sí, vez yo lo vi así y vi cómo iba teniendo todo un resentido, sí, ¿entendés? eso lo trae el Como, tiempo, eso lo trae el tiempo, no sé. A mí me pasó al revés. Yo lo identifiqué como cosas, lo fui identificando como cosas separadas, pero yéndome para atrás un poquito, lo puedo ver como todo. O sea, yo lo noté esto como claramente cosas distintas, pero si lo pienso, sí están vinculadas. No Buenísimo. me pasó de que siempre pensé que hablaba de lo mismo. Igual, Entendés. como en ese lugar también es largo para discutir, pero no, de hecho, si no fuesen cosas, si no tuviesen nada que ver, me parece que también podría como ser, digamos, encajar de algún otro modo, pero tal. digamos, no, en eso no me trato de ir guiándome por un aspecto que no es fotográfico, digamos, para nada, no, de vuelta es como un acto de fe el trabajo para mí, no, es algo en lo que creo. Esta es mi mamá que me va a llamar 20 veces. Mami. Ay, a mí me acaba de pasar lo mismo. Espera, voy No, a salir pero- un segundo porque se me Igual- salió el audio, no sé, los escucho mal. Ah, bueno. Bueno, Igual no ¿Me los volvés quiero molestar a, más, me los volvés a dejo. agregar, Marti? ¿Eh? Salgo y me volvés a agregar. Está Fran, te va a tener que De agregar, una, me sí, parece, porque sí, de una. Ah, Quedan pocos es minutos. dale, voy, ¿eh? el dueño de la reunión. más allá de que por supuesto
no hay por qué pensar todo como que tenga que ser una misma cosa, ni estar buscando relación permanentemente. De todos modos, hay algo muy fuerte troncal, es como hay una columna que une fuertemente todo. Y que, Sí. y que esta vez, quiero decir, con que yo lo reconozco a tu laburo y conozco mucho de los procesos, y siempre yo en mi cabeza, cuando pienso en tu laburo, lo tengo como un mapa así abierto. Sí. Esta vez nada, también es el tiempo, lo que vos decís, de hablar y pensar y contar, presentarlo un montón de veces. Sí, sí, yo creo que son como estados de trabajo, o sea, está constantemente en mi cabeza todo eso, digamos, no hay forma, y también es como una forma de volver a cosas que pasaron hace muchos años en mi vida, pero que esto me los trae como muy frescos, entonces tiene esa complejidad como de que las cosas no las decido tanto en las operaciones sí, pero en lo que me llega no, digamos, o sea, es como estar un poco atento a eso. Sí, creo que esa estructura troncal, además del tiempo, se gestó a través del escribir. O sea, para mí, de vuelta, escribir es medio la aposta como para encontrar cierta verdad, digamos. No hay ninguna verdad, pero la escritura es lo único que me deja alejarme un poco de la cabeza que es tan jodida. Así que sí, creo que sí. No sé qué estamos diciendo. Lion, un diente. Se le está por caer un diente ya, León. Qué lindo. Esta es la foto que te decía Fran, mira, justo la tengo acá. Mostrala, porfa. Sí. Es una locura. Es una locura. Esa es de... Yo la vi por primera vez esa imagen en El Botón de Nácar, este documental. Que fue peliculón. Sí. Pero son de imágenes de los últimos Selknam. Creo que es un rito de iniciación sexual. Son de algo así, un rito que tenían, que se pintaban todo el cuerpo. Pero en los ojos tenía algo, la imagen de cómo la relación con la cámara, tenía algo que me hizo acordar mucho algunas de las fotos. Nunca lo había pensado. Las fotos son de esas que mostraste, de Martín Gusinde, ¿no? También. Es el fotógrafo. Búsquenlo después porque está bueno el laburo. Es etnográfico, está buenísimo. ¿Cómo se llama? Martín Gusinde, Gusinde. Es el único que pudo obtener como registro de todo tipo, digamos, desde los más crueles, por las matanzas a los aborígenes, a estos, que era poder acceder a los ritos. Piensen que en Tierra del Fuego había 8 culturas distintas, o sea, es muy zarpado. En una isla tan chiquita había 8 culturas en lo que supuestamente es el fin del mundo, o sea, posta por algo todos los temas de pueblos originarios creo que entran también a explicarnos qué nos está pasando ahora, porque es como muy obvia, digamos, la relación que hay entre justamente el desierto patagónico, el lugar del supuesto fin, donde no hay nada y donde todo es salvaje, las bolas, o sea, el lugar más frío de nuestro continente tenía 8 culturas distintas conviviendo, todas en una isla chica, desnudos, o sea, digamos, te da vuelta la cabeza totalmente, hay que ser muy necio para no verlo, digamos. Y nada, las fotos de Martín Gusinde son resarpadas, qué sé yo. Sí, es él, ahí dibujé, es el Gusinde con S, Gusinde. Sí, nada, hay que entenderlas. Creo que también como todo hay que entenderlo. Esto que vos decías, como desde el lenguaje se condicionan y se crean como ideas que no son, ¿no? Como esto del desierto o el fin del mundo, que te dan, como que te hacen creer que es un lugar vacío, inhóspito, o eso, como pausible de invadir, digamos, en un punto. Es que eso es tremendo. Aborigen también, ¿no? El término aborigen, todas esas cosas tienen una... Exacto, exactamente. Y nosotros desde la fotografía tenemos una responsabilidad con eso, porque cada vez que generas una imagen estás haciendo un acto de coartada del mundo brutal, entonces como hay que ser súper responsable, me parece. Y lo digo, yo también cometo errores, no me estoy poniendo en ningún lugar, pero sí trato de ser crítico, como... tenemos una responsabilidad enorme, porque fíjense que la historia la vemos a través de imágenes, o sea, lo que nos cuentan, lo que vemos, las fotos de Martín Gusinde y un montón de cosas más. ¿Qué te pasa con los cazadores, Fran? Pensé que muchos de esos relatos podrían ser de gente que por ahí caza. Ahora te puedo contar si cortamos y vuelvo a mandar o mandás vos la invitación. Dale. Armo invitación ya. Yo armo ya. Dale. Dale.
Respecto de la pregunta de la cacería, sí, muchas veces de las que yo voy a instalar cámaras trampa me voy guiando por personas que están yendo a cazar a esos animales, porque son las personas que muchas veces saben y tienen como un gran conocimiento. Es muy fácil, digamos, juzgar entre buenos y malos o creer que el cazador es como el enemigo, y no es así, me parece. Hay que entender como que uno siempre está trabajando, o yo estoy trabajando en un contexto que es complejo. Y de hecho los cazadores me parece que ya representan un pequeñísimo porcentaje de los problemas que hay en esos lugares, porque esos lugares están atravesados por otra escala de problemas que tienen que ver con que esos lugares tienen cazadores, pero también tienen ganaderos, tienen alambres, tienen un límite de Estado, digamos, entre dos países, tienen decisiones políticas, tienen leyes que afianzan la caza de los animales salvajes, tienen climas, es decir, hay una interfaz extremadamente compleja, y que me parece que dentro de esa interfaz hay que empezar a entender que los avances que tenemos como sociedades urbanas hacia espacios de biodiversidad cada vez van a ser mayores, y esos espacios de biodiversidad y estos espacios urbanos van a estar en una interacción cada vez más grande, digamos, y eso se ve un montón en la pandemia, en estos videos medio románticos de la naturaleza volviendo a tomar su lugar, que no tienen nada de romántico. Entonces ahí es donde nosotros con Daniel estamos trabajando, digamos, en una interfaz que es compleja y que hay que entenderla a distintos niveles de escalas, digamos, y entender con qué tipo de preguntas uno se acerca a esos lugares. Yo creo que la visión segmentada con la que nos aproximamos siempre a estudiar cualquier objeto de estudio no funciona más. Y hay que entender que el mundo es extremadamente complejo. Lo fue siempre, alguna vez creímos que lo podíamos como dividir en partes, pero no, ahora ya eso quedó en evidencia y encima se complejizó cada vez más. Entonces hay que entender muy bien qué rol ocupan cada actor, digamos, de toda esta trama extraña, digamos, para poder comprender que, bueno, que esto va a seguir siendo así, y tal vez encontrar cierto equilibrio, digamos, o cierta como responsabilidad compartida entre las partes.